Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, aquí estamos. Buenos días. Creo que estamos un poquito apagaditos. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, profe, aquí estamos. ¿Estás ahí vacunándote, Benjamín? Sí, aquí estamos. Estaba justo pagando, por eso entré un poquito tarde. Es chistoso porque tengo el Zoom re fuerte y estoy justo pagando. Así que nada más que todo piensa que estoy escuchando música nomás. Claro, y no deben cachar que estás en clases, probablemente. Súper bien, Benjamín. Bueno, sí, saludos a todos. Espero que estén bien, ¿cierto? Que la semana haya sido provechosa. ¿Qué pasa, Benja? ¿Cómo estamos? Bien. Ahí Benja nos prendió la cámara un cachito. Justo está terminando de pagar por el tema de la vacuna. Eh, Nada, tuvimos una semana ausente, ¿cierto? 21 de mayo, justo calzó día viernes, así que no tuvimos que hacer clases, nada por el estilo. Hoy vamos a hacer diferentes cosas, ¿ya? Lo que me interesa el día de hoy, en particular, es el taller pasado, ¿cierto? Que fue no el taller del 21, taller del 14, ¿sí? 14. Vimos lo que son medidas, características, vimos medidas de tendencia central, ¿ya? Con uno de los talleres, con uno de los grupos, creo que fue el B, alcancé a pasar todo, ¿ya? Pero igual quedaron algunas dudas, y con el taller A, lamentablemente queda a medias, ¿ya? Lamentablemente. Entonces, mi idea es, hoy nivelar un poco eso, ya que todos sepamos más o menos lo mismo, aclarar todo tipo de dudas, voy a repasar así como a la rápida, por así decirlo, ¿ya? Para que no quedemos con ningún bache, ningún contratiempo. Después viene un bonus track, ¿cierto? Les voy a escaparme un poco de lo tradicional, digamos, del programa para enseñar un pequeño paréntesis informático que quizá les pueda servir a más de algunos, ¿ya? Igual, dentro de lo que me he dado cuenta, igual muchos de ustedes no tienen mucho como conocimiento tecnológico para el uso de programas, cosas por el estilo, entonces siempre que se pueda voy a hacer un paréntesis como para agregar algo más que les pueda servir tanto en sus vidas profesionales como para enfermería, ¿ya? Y posterior a eso, vamos a continuar con medidas, vamos a ver lo ideal, lo maravilloso sería si hoy vemos medidas de posición y medidas de dispersión, ¿ya? Si terminamos todo eso entre cátedra y taller, yo me doy por pagado. Si no lo terminamos, no importa, lo continuamos la otra semana, ¿ya? Pero para poder ir como un poco más nivelado sería bonito, ¿ya? Cosa de que podamos terminar de pasar la unidad, podamos ver el primer taller, podamos ver qué es lo que se va a hacer con el tema de los programas con los cuales vamos a trabajar, ¿ya? Así que eso, les pido un poco de paciencia. Yo lamentablemente he estado tratando ¿cómo se llama? De tomar una decisión respecto a los programas que vamos a aprender en términos estadísticos. No sé si vamos a aprender SPSS, si es Stata, Excel, quiero asesorarme un poco con ello. Hay una encuesta que yo vengo pateando hace tiempo, de hecho la tengo hecha, físicamente la tengo hecha, la tengo toda redactada, no la he pasado a Drive, ¿ya? Me comprometo esta semana en lo posible a hacerlo y tener los resultados lo antes posible para que eso no afecte nuestro desarrollo, ¿cierto? Así que eso, chiquillos, ya vamos a dar comienzo con lo que es la clase. Deme un segundito, ya voy a hacer dos cositas. Uno, voy a compartir el PPT y lo segundo voy a conectar mi pizarra, que eso es lo que me faltó. Entonces PPT y la pizarrita. A todo esto ya tomé por si acaso el screenshot por los que pudieron llegar a la hora, ¿cierto? Ahí eso en algún momento del año se puede transformar, por supuesto, en un ticket más a su nota final. Si no lo consiguieron, no se preocupen, siempre hay más opciones para conseguirlos. Algunos ya se dieron cuenta de que en Gardic Phone ya varios consiguieron, ¿cierto? Así que van a haber más y más opciones. ¿Ya? Uy. Va. Ahí está. Súper bien. Bueno, como siempre ustedes me van diciendo, chiquillos, si
Si tienen dudas, consultas, me interrumpen, ya no se queden callados, aprovechen ahora de comprender esto. Recuerden que se viene el taller, se viene más adelante, ya todavía falta, pero necesito que aprendan esto como base para poder pensar en un taller, ¿ya? También voy a tirar una tarea prontamente, esta semana no, ¿ya? Pero probablemente sea la semana siguiente. Así que para que estén atentos, ¿ya? Bueno, la semana antepasada, ¿ya? Porque como ustedes saben, tuvimos feriado. Vimos lo que son medidas características, ¿ya? Esto es un resumen. Si alguien, insisto, si alguien no se quedó con alguna duda, no se acuerda bien, quiere que le vuelva a definir, me interrumpe nomás y me pregunta, yo inmediatamente respondo. Vimos los tipos de medidas con los cuales se trabajan en estadística, ¿ya? Como les había mencionado anteriormente, en estadística se suele trabajar con tres tipos de componentes. El primero son las tablas, ¿cierto? Las tablas de frecuencia. Eso ya lo vimos completamente. Tablas de tipo 1, tipo 2, tipo 3, eh, tablas de doble entrada, de triple entrada, ¿cierto? Tuvieron una tarea al respecto que me la mandaron por correo. Ya, eso es lo que se tiene que ver para ordenar, ¿ya? Ordenar datos y elaborar, digamos, una forma sencilla de interpretar datos, ¿cierto? De obtener información. Eso es lo primero. Lo segundo viene siendo los gráficos, ¿ya? Los gráficos, como les había dicho, hice un paréntesis, me lo salté, ¿ya? Lo vamos a retomar más adelante, para que podamos ver gráficos que sean precisamente de la área de ustedes. Eso es lo que a mí me interesa. Y en tercer lugar, tenemos lo que son las medidas, ¿ya? O los indicadores. Dentro de las medidas vamos a encontrar medidas de tendencia central, medidas de dispersión, de posición, y también está lo que se llama de forma, ¿ya? Que eso lo voy a agregar un poquito más adelante, que es la kurtosis y la simetría, ¿ya? Pero no nos adelantemos. Lo primero es lo primero. Tendencia central fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Que se refiere a aquellos parámetros estadísticos en los cuales se habla siempre de llegar al medio, ¿cierto? Entre eso nosotros vimos lo que son el promedio, ¿cierto? Está la media geométrica, media armónica, que para estos fines no los vamos a ver, ¿ya? La mediana y la moda, ¿cierto? Alcanzamos a ver un poco de formulitas, ¿cierto? De lo que es la media aritmética. Esta es una forma un poco temerosa, digamos, de expresar en términos matemáticos una sumatoria, ya un promedio. Pero, como les había dicho, yo sé que no muchos tienen base en matemática, no hay mucho de qué temer. Esto es una sigma, ¿ya? Y cuando ustedes ven una sigma, significa que hay que sumar, ¿ya? Todos los casos que se encuentren. Nada más, ¿ya? Por si acaso. Para un promedio, como ustedes ya saben, cuando ustedes hagan notas en el colegio y cosas por el estilo, hay que sumar todas las notas, ¿cierto? Todo el total de datos, todo el n, todo el tamaño muestral, y dividirlo por la misma cantidad. Ya así les va a dar el promedio. Eso ya, yo sé que lo saben, digamos, por libro, ¿cierto? Vimos un ejemplo, ¿cierto? El ejemplo del PIB en Chile, el ingreso per cápita, ya explicando de que un chileno en promedio gana cerca de 860.000 pesos al mes, ¿cierto? Y ahí es donde entramos a analizar si ese dato es suficiente para entender todos los casos, ¿cierto? Y bueno, nos dimos cuenta que no siempre es suficiente. Ya hay que entrar a analizar un poco más los datos, hay que ver otro tipo de medidas para tener una información mucho más concreta. ¿Ya? Vimos fórmulas para calcular en tabla tipo 1, no sé si se acordarán, la fórmula de aquí, ¿cierto? Les mostramos que habían dos caminos, podían, ¿cómo se llama?, tomar el total de casos y multiplicarlo por n, y eso dividirlo por la suma de n, no había problema con ello, o podrían, ¿cómo se llama?, multiplicar la frecuencia por los valores que toma la variable. Si no les había quedado muy claro, en ese entonces, bueno, viéndolo con la tablita era un poquito más fácil, ¿cierto? Una forma era multiplicar el valor, ¿cierto?, de la variable por la frecuencia, en este caso relativa, ¿cierto? Y si ustedes lo multiplicaban, todos los casos los sumaban y los dividían por el... No, multiplicaban y suman todos los casos, les iba a dar probablemente cuánto era el promedio, ¿cierto? Lo otro ya era una forma un poquito más compleja, pero los lleva al mismo resultado, ¿cierto? Multiplicar el Profe, valor de la variable, ¿sí? ¿por qué multiplicó el 0 por 0,44? No debería haber sido por 2, por 22. No.
Ya, aquí por lo que veo tenemos dudas, así que aquí me detengo. Yo estaba como explicando rápido a ver si alguien me cortaba, pero súper bien, Bastián. ¿Por qué? Lo que pasa es que este ejemplo es para tablas, ¿ya? Para tablas de tipo 1 en específico. ¿Cómo nosotros podemos determinar el promedio, ¿cierto? ¿Cuál es el promedio de estos datos? Si uno lo mira acá en la tabla, a la rápida, uno no sabría decir cuál podría ser el promedio. De hecho, lo más probable es que ninguno de los datos que esté acá adentro sea, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a aplicar una fórmula. La fórmula es sumatoria, ¿cierto? Es decir, sumar todos los casos de x, y, que vendría siendo, ¿cómo se llama? Los valores que toma la variable, en este caso las variables son 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Recordando el ejercicio de las mascotas. Y cada uno de estos casos vamos a tener que multiplicarlo por f1, ¿ya? Por fi, perdón, que vendría siendo ¿cómo se llama? La frecuencia relativa, es decir, la frecuencia pero en términos porcentuales, ¿cierto? Si ustedes se recordarán, acá lo que estamos haciendo es reciclar la tabla que ya habíamos hecho antes, esta que está acá, ¿cierto? Esto es como lo mismo. Ay, esto es lo mismo, de hecho. Como la misma tabla, pero la cortamos a la mitad, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que entrar a hacer? Bueno, multiplicar, en este caso 0 por 0,44, que es la columna que está acá, para resolver el ejercicio, y eso nos va a dar 0. Cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Y si te das cuenta, Bastián, después hicimos lo mismo con todos los casos. Uno lo multiplicamos con 0,36, nos dio 0,36, después 2 con 0,12, 0,24, después 0,12, 0,8, 0,1. Y lo que nos dice la fórmula es que sumemos todos estos casos, ¿cierto? O sea, por lo tanto, lo que habría que hacer es tomar todo esto, sumarlo, y nos va a dar que el promedio es 0,9. ¿Hasta ahí, Bastián, se entiende? Por casualidad. Sí, profe, que yo me acordaba en el colegio que era por el NI. Multiplicar por n. Claro. O sea, era como 0 por 22 más 1 por 18 más 2 por 6 más 3 por 2 y todo eso dividido en 50. Pero esa es la otra forma de hacerlo, la que está acá. Justo lo que está diciendo. Ah, ya. Bueno, Es que ya como ahora no, tenéis. es No, que está como bien. no sé cómo interpretar esa fórmula que está como fea, por eso Claro. no me pensaba. Sí, Perdón, no, yo igual entiendo. está bien. No, está bien, súper bien. Lo que pasa es que uno, claro, como lo mismo que decíamos la otra vez, a veces uno como que mira la sigma y como que, ¿qué es eso? ¿Cierto? Como que uno tiende como a asustarse porque no es el lenguaje que uno acostumbra a ver. Pero sí, si lo vemos, es tal como tú dices. O sea, podemos tomar el camino que mostré recién o podemos tomar el otro, que viene siendo exactamente lo que tú dices, que vendría siendo multiplicar la variable por su frecuencia, ¿cierto? Los multiplicas en la misma tabla que está acá, de hecho, y luego de multiplicar todos los casos, de sumarlos, ¿cierto? Lo tendrías que dividir por el tamaño de la muestra. Y te va a dar exactamente lo mismo. De hecho, si te das cuenta acá, multiplicamos todos los casos, nos dio 45, ¿cierto? Que vendría siendo el numerador de esto, y el denominador va a ser el tamaño de la muestra, que son 50 datos que se recolectaron. Y ya si esto lo transformamos de fracción a decimal, bueno, nos va a quedar también 0,9. Es lo mismo, pueden tomar cualquiera de los dos caminos, no hay problema. Acá les enseñé un camino más, pero qué bueno que ya supieran el anterior, así que con eso yo creo que se ordenan mucho más. Así que bien, chiquillos, Gracias, profe. Sí, ni un problema, Bastián. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Duda? ¿Algo que les haya quedado dando vueltas? No tengan miedo a sentirse ignorantes, todos somos ignorantes en algo, así que pueden preguntar. ¿No? Ya, perfecto. De hecho, me acabo de acordar de algo, A ver. No, esperen. Denme un segundo. ¿Por qué no se me ocurrió hoy día? Una gran sugerencia ahí de una de sus compañeras. Yo creo que si estaba escuchando debe saber quién es.
Solo un segundito, no se vayan, por favor, quédense. A ver. Mm, vaya raro. Ah, ya entendí. Ya, chiquillos, a ver, quiero ver cómo vamos. Quiero que ustedes me lo digan. Ahí les va a llegar una pequeña votación. Debería aparecerle. Digan la verdad, no tengan miedo. Yo sé que a veces como que da un poco de temor ahí la cámara, así que sean honestos, por supuesto. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, tenemos 58 personas. Ya, mira, igual vamos bien. 27, 28. En estos momentos hay. No sé si en la pantalla les aparecen las votaciones, ¿no? ¿Les aparece? Así como para que vayan viendo cómo va. No. Sí, profe. No, profe, O sea, sí, no, no, no apareció. Solo les apareció el recuadro para votar, nada más, ¿cierto? claro, sí. Sí. Ah, ya, perfecto. Sí, Monse, fue gracias a ti, de verdad. Gracias, te pasaste. Eh, miren, hasta el momento, bueno, han votado 46 de 58, 33 de ustedes, o sea, el 72% dice que vamos bien, que no hay drama. Dice, pues sí, profe, estamos bien. 11 nos dice que estamos más o menos, ¿ya? Y 2 personas dicen que no, profe, me voy a morir, ¿ya? Que es la verdad. Ya, esperemos un cachito, 51, ¿sí? Yo creo que se entiende. Eh, sin miedo, de los que pusieron más o menos, de los que pusieron no, como qué cosa les gustaría que repasara. Lo que es tabla de tipo 1, un poquito más atrás. Si alguien se anima a decirlo, no hay problema. Yo lo reviso, lo repaso. No pierdan el miedo, ya vimos que somos varios que tenemos dudas, así que no van a ser los únicos. Ahí probablemente les aparezca la votación, la acabo de finalizar. ¿Compartir los resultados? Sí, ahí está. Claro, alcanzaron a votar 53 de 58. Faltaron 5 que votar. Si lo quieren escribir por interno también, siempre es opción. Por si acaso, profe, vuelve un poquito más atrás a tal parte. Profe, le tengo una consulta, pero no ¿Sí? con respecto a esto, sino con respecto a los trabajos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuándo va a dar los resultados? Los trabajos, o sea, la tarea en realidad. ¿Sí? Ah, sí, la tarea. Ya, ahí les voy a pedir... Entonces, ¿Qué cosa? ¿cuándo va a dar los resultados? Ah, Tenemos ahí los les... tickets, ¿no? Claro, ahí les voy a pedir un poquito de paciencia, porque si se dan cuenta, ustedes son 75. 75 me llegaron cerca de 40 y tantos correos, más o menos, en el caso de ustedes. Entonces, quizá me demore un poco. Tal vez la otra semana los tenga, pero como les digo, igual estoy con hartas cositas como un poquito atareadas. Así que les pido paciencia, pero yo creo que lo voy a tener lo antes posible. Es lo más probable. ¿Ya? Vale, profe, no se preocupe. Muchas gracias. ¿Listo? No hay problema. Gracias, Cami. Ya, perfecto. Nos dicen que son las fórmulas. Ya, perfecto. Ya entendí. Ni un problema. Me hablaron ahí por internet. Perfecto. Lo que pasa, aquí voy a explicar, yo creo que aquí es donde podría que saber enredo. Para calcular promedio hay dos fórmulas, ¿ya? Hay dos formas. Está para calcular en datos individuales, ¿ya? Que viene siendo cuando ustedes sacan sus notas del colegio, por ejemplo, o de la U, ¿ya? Digamos las notas de la forma más básica, ¿cierto? Que es como cuando ustedes les pasaban las notas, no sé, de matemática, tenían un 7, un 6,5, un 6, ¿cierto? Uy, ya, pues no, un 6 y un 7, ¿cierto? Cuando te dan que tenías que sacar un promedio de estas notas, el mecanismo era muy fácil. Uno miraba y decía, ah, ya, tengo que sumar estas 4 y dividirlo por el total de notas, ¿cierto?
Eso es lo mismo que está acá, si se dan cuenta. ¿Ya? Quizá el tema de ver una sigma los pueda marear, ¿cierto? Les pueda decir como, oye, ¿qué es esto? ¿Ya? Pero esto básicamente, ya porque podríamos entrar en mucho detalle, se traduce a sumen todos los casos. En este caso, tienen que sumar todos estos casos, ¿cierto? Los casos de los valores que toma la variable, o sea, cada una de las notas. Ustedes suman cada una de estas. Y luego lo van a dividir por n, que es el tamaño muestral, o el total de casos existentes. Si se dan cuenta acá, n viene siendo 4. Por lo tanto, van a tener que dividirlo por 4. ¿Cierto? En el fondo, lo que ustedes ya han sabido de mucho tiempo, de calcular promedios, se traduce a una forma, ¿cómo decirlo?, como algebraica o matemática, no sé, lenguaje matemático para que ustedes se explique cómo se tiene que hacer, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Lo mismo que han hecho toda su vida para calcular notas. Sumar todos los casos, dividirlo por el número de casos, y les va a dar el promedio. Súper sencillo. Ahora, en el caso de que tengan que hacerlo con una tabla de tipo 1, ¿ya? Hay dos fórmulas, ¿ya? O hay dos formas, ¿ya? Lo vamos a volver a explicar ahí. La primera forma, ¿cierto? Es la que mencionaba justamente Bastián, ¿ya? Y también la mencionó ahí Benjamín, ¿ya? Que uno la ve a simple vista y dice, oye, pero ¿qué onda? ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? ¿Ya? No es tan complicado como se ve. Esto nos dice, sumen todos los casos, siempre, recuerden, sumen todos los casos. Si está ordenado de esa forma, la sigma con i igual a 1, ¿cierto? Sumen todos los casos. ¿Y qué nos dice? Vamos a tener que tomar los valores de la variable, ¿cierto? Que en este caso, si ustedes recuerdan, viene siendo el ejercicio de cuántas mascotas existen en cada hogar censado, ¿cierto? Hay hogares que tienen 0, hay hogares que tienen 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Hay diferentes tipos de hogares. Entonces nos dice, multiplique el primer caso, la primera variable que sería 0 en este caso, como que la palabra caso lo digo más rápido. Es decir, 0, y multiplíquelo por la cantidad de ocurrencias, ¿ya? O la frecuencia, mejor dicho. Hay 22 personas que tienen 0 mascotas. Entonces vamos a multiplicar ese 0 por ese 22. Si lo multiplicamos, cualquier número por 0 nos va a dar 0, ¿cierto? Y eso va a ser esta columna que yo hice acá, si se dan cuenta. O sea, 0 por 22, 0. Luego vamos a hacer lo siguiente. Con el valor que viene, los que tienen una mascota, lo vamos a multiplicar por las 18 personas que tienen una mascota en su casa. 1 por 18 nos va a dar 18 y lo vamos a escribir aquí, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente con todos los casos. Tendríamos los que tienen 2 mascotas, que son 6 personas, tendríamos 12, y así. Cuando hagamos la multiplicación de cada una de estas, que es la columna que va a estar acá, vamos a volver a la fórmula y vamos a revisar que dice que sumemos todas estas situaciones, ¿cierto? Entonces sumamos el 0, el 18, el 12, el 6, el 4, el 5. Si lo sumamos, nos va a dar 45. Y ese 45 lo vamos a reemplazar acá, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como que lo escribimos arriba. Y en la parte de abajo nos dice que consideremos el tamaño muestral, es decir, los datos que existen. Son 50 datos. Esa es la cantidad de datos. En el fondo hay que reemplazar n. 45 dividido en 50, 0,9. Y ya está. Esa es la primera forma, ¿ya? La forma más sencilla, por así decirlo. Tal vez. Y la segunda es la que está aquí, ¿ya? Que nos dice de que multipliquemos la variable, es decir, los que tienen 0 mascotas, por F1, que vendría siendo la frecuencia relativa, absoluta, relativa, ¿ya? Es decir, el promedio en porcentaje, ¿ya? El porcentaje de cuántas personas hay. Esto ya lo habíamos calculado, por supuesto, ¿cierto? Lo habíamos tomado en el ejercicio anterior. Entonces nosotros buscamos el dato en la tabla, nos vemos que es 0,44, y vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a multiplicar con hacia abajo. Después tomamos el 2, 0,12, y así. Si se dan cuenta, si ustedes multiplican, va a ser lo mismo que leer esta columna que está acá.
Entonces, 0,044 es un 0, 1,036 es 0,36, 2,012, 0,24, y así. Y lo que nos dice la fórmula es sume todos estos resultados. Uno los suma y también les va a dar 0,9. Si se dan cuenta, pueden hacerlo así, ¿cierto? Y les va a dar exactamente lo mismo. No tiene por qué fallar. Entonces, ahora les vuelvo a preguntar, a ver si mejoramos un poquito. Sin miedo, digan la verdad. ¿Ya? Si se entiende, se entiende un poquito mejor. Vamos a ver. Sin miedo, chiquillos, no tengan miedo de decir que no entienden. Si ya somos poquitos, bueno, después de la clase siempre está la posibilidad de conversar, de repasar, ¿cierto? Yo ni un drama, ustedes saben que yo apaño en ese aspecto. ¿Ya? A todo esto estamos grabando. Ah, sí, normal. Menos mal. Ya. A ver, vamos a esperar que se cumpla un minuto y voy a frenar la votación. Quedan ahí unos cuantos segundos. 44, 45, faltan que voten como unas 10 personitas. Si están súper claros, le ponen sí. Si tienen todavía dudas, no tengan miedo, más o menos. Está perfecto. Vamos a finalizar. Y bueno, hay una personita que todavía está un poquito complicada. No tenga miedo a esa persona que puso más o menos, me puede hablar después de la clase, lo podemos aclarar, todas las dudas, ni un problema. ¿Ya? Así que eso, sigamos entonces. Rexy, ¿sí? No, profe, disculpe, fue mi gata que apretó en el teclado. Dale, a lo mejor tu gato tenía dudas, no hay problema. Ni un drama. Ya. Perfecto. Habíamos visto eso, habíamos visto cálculo de la mediana, ¿cierto? Como les había mencionado, para hablar de mediana teníamos que diferenciar dos conceptos, ¿ya? No es lo mismo hablar del valor de la mediana que hablar de la posición de la mediana, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, la mediana no es más, ¿cierto? Disculpen lo feo que está mi recta numérica, que el dato que está al medio, ¿cierto? Que está al medio. Por eso pues digamos a Malcolm in the middle, ¿cierto? El dato que esté al medio de un par ordenado, o sea, si por ejemplo hiciéramos 1, 2, 3, 4, 5, que ya el caso ya más ridículo, digamos, uno al ojo puede ver que el dato que está al medio de esta línea viene siendo el 3, ¿cierto? Entonces sería la mediana. ¿Y cuál sería su posición? ¿Cierto? El valor sería 3, porque sabemos que el número que está justo al medio vale 3, ¿cierto? Entonces el valor sería 3, pero en posiciones, ¿cierto? Que no es lo mismo que el valor, vendría siendo 3 también, ¿cierto? O sea, si nosotros cambiáramos estos números por otros, vamos a poner como que estamos haciendo esto. Sería 6, 7, 8, 9, 10. Al ojo podemos ver que el valor va a ser el dato que está al medio, ¿cierto? De esta línea, que va a ser el 8. Lo voy a escribir acá arriba. El valor va a ser 8, ¿cierto? Pero la posición ya no vendría siendo 8, ¿no? Porque el 6 vendría siendo el primer dato, el 7 vendría siendo el segundo dato, el 8 vendría siendo el tercer dato, el 9 el cuarto dato y el 10 el quinto dato. Entonces, si lo vemos de forma ordenada, la posición que está al medio de esto vendría siendo la tercera posición, ¿cierto? Por lo tanto, el valor va a ser 8, pero la posición va a ser 3. Esa es la diferencia, para que puedan diferenciar entre valor y posición. No sé si se entiende, digamos, esta comparación. Creo que alguien iba a hablar, no estoy seguro. Yo, profe, ¿Sí? ¿cómo se haría si son variables cualitativas? En el caso de las cualitativas no se trabajaría con medias, porque no podríamos definir por ejemplo, una media entre... ¿Qué cosa? No se podría definir un orden. Tendríamos que en algún punto traducirlo a números. No sé si me explico. O sea, no sé si... a ver, Sí, es buena, como que no buena sé, pregunta. Buena pregunta. tiene algo cero, no tiene uno, eso, ¿cierto?
Buena pregunta. Imaginemos que ya vamos... Esto es un ejemplo ridículo, pero yo creo que lo va a explicar bastante bien. Ya estamos con variables cualitativas. Imaginemos que vamos a elegir la variable de estado civil. ¿Ya? Si te das cuenta, vamos a tener casos donde van a estar los solteros, ¿cierto? Las personas casadas, las personas divorciadas y viudas. El problema es de que, claro, soltero, casado, divorciado, viudo no viene siendo, digamos, lo mismo, ¿cierto? No es como una escala de menos a más, tampoco es algo que podamos, ¿cómo se llama? Que podamos entender como un promedio de tal. No sé si me explico. Entonces, ahí ya no podríamos hacerlo. Lo que quizás sí se podría hacer, pero yo considero que estaría malo, es traspasar estos números, ¿cierto? Darles un valor, como lo hace el SPSS, ¿cierto? Para ordenar. Quizá ahí se podría sacar como una media y todo el tema, pero la verdad es que esto se trabaja para datos cuantitativos. Por lo tanto, yo no considero que estaría como bien. Lo que sí podríamos quizás sacar un porcentaje de cuántas son las personas casadas, cuántos son los divorciados, ¿cierto? Cuántos son los viudos. Eso yo diría que sí, no hay problema. Sí, pero en el caso de las cualitativas es mucho más complejo. No, imagínate, si tuviéramos que hacer esto con nombres, por ejemplo, no, no podríamos sacar un promedio de nombres. Incluso hay algo divertido. El SPSS, el programa estadístico que más se usa, digamos, por defecto, a veces cuando tú ingresas datos te hace tablas de todo. Entonces de repente te arma tablas de nombres. Entonces imagínate que, por ejemplo, incluiste 15 nombres de tus compañeros. De repente sale así como Juan, frecuencia 1. Después viene José, frecuencia 1. Después viene Marina, frecuencia 1. Porque claro, tomó todos los datos y trató de contarlos, pero son todos diferentes. A lo mejor todos los casos diferentes. Y a veces hasta te saca un promedio, pero no tiene mucho sentido. Pero lo hace, ¿cierto? Te lo puede ordenar. Esa es como la función del programa. Bueno, habíamos visto ejemplos, no sé si recordarán. Yo les había mencionado de que para calcular lo que es el valor de la mediana, ¿cierto? Hay que seguir una serie de pasos, ya bien sencillo. Después, cuando ustedes lo entienden, bueno, el programa los va a hacer por ustedes, de eso estamos claros. Pero igual tienen que entenderlo para poder verificar si hay algún error o si está todo bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer con los datos? Bueno, ordenarlos de menor a mayor, ¿cierto? Tienen que determinar la posición del dato, ¿cierto? Acá, por ejemplo, cuando hicimos el ejemplo de la recta, lo pudimos hacer al ojo. Ya al ojito sabíamos de que el dato del medio es el 3, ¿cierto? Al ojo, pero también hay fórmula para ello. También es necesario verificar si el tamaño de la muestra es par o impar, ¿ya? Si el tamaño es impar, es mucho más fácil, ¿ya? Porque la posición está clara. O sea, acá el tamaño de n, o la cantidad de datos que hay, son 5. 5 es impar. Y si nosotros lo buscamos en la recta, ¿cierto? Lo vamos a encontrar fácilmente, porque corta los datos, digamos, en dos grupos. Pero si fuera el caso de que son datos pares, o sea, por ejemplo, vamos a poner del 1 al 6, ¿cierto? Bueno, ahí no tenemos como fácilmente cómo identificar la posición, ¿cierto? Porque ¿cuál es el dato del medio? Si uno lo ve, estaría como acá, una cosa así, ¿cierto? Que no es un dato que podamos llegar y tomar. Entonces, si eso llegase a pasar, tendríamos que entrar a sacar un promedio entre los datos que están cercanos a donde marcamos esta recta, o sea, un promedio entre el 3 y el 4. ¿Ya? Y si eso lo hacen, como ustedes imaginarán, eso es 3,5, ¿cierto? O sea, sacar promedio, 3 más 4, los dos casos se suman, ¿cierto? Y se dividen por el total de datos que vas a sumar. En este caso, 3 y 4 serían dos datos, ¿cierto? Un dato es el 3, el otro el 4. Y si eso lo llevas a resolver, es 7 dividido en 2 y 7 dividido en 2 es 3,5. Así que igual eso es necesario, ¿ya? Como les había dicho, no es lo mismo determinar el valor que la posición. Creo que ya lo dejamos bien claro, ¿ya? Ahora, acá hay un ejemplo, digamos, como a la rápida, pero es para que lo vean con el tema de las fórmulas.
Tenemos 7 datos, ¿cierto? El total de valores, que vendría siendo los que contamos acá. O sea, esta es la primera opción, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Si nosotros queremos calcular la posición, pero tuviéramos demasiados datos, hay una fórmula para ello, ¿ya? Que es la que está acá. Posición de la mediana es igual al tamaño de n, ¿cierto? Que en este caso sería 7, más 1 y se divide en 2. O sea, lo que haríamos acá es reemplazar, nada más. Posición de la mediana, 7, ¿cierto? Más 1, dividido en 2, y eso nos va a dar que la posición número 4 es la mediana. Y ahí solamente tendríamos Profe, que entrar a contar, ¿sí? pero acá hay una excepción porque si es par los datos, ¿cómo lo haríamos para sumar uno? Porque no habría un dato exacto, o sea, una posición exacta. Claro, ¿Qué haríamos lo, en ese caso? lo que había explicado hace poquito. Acá estoy resolviendo un ejercicio con un caso impar, ¿cierto? Porque tenemos n dividido en 7, ¿ya? Les voy a mostrar cómo hacerlo con impares. Y en el ejercicio siguiente viene un caso con pares, para que lo puedan comparar, ¿ya? Así que no te preocupes, Cami. Veámoslo con impares, luego lo vamos a ver con pares, ¿ya? Para que vean qué es lo que tienen que hacer. Gracias. Ni un problema. Como ustedes pudieron ver, la posición es 4, ¿cierto? Y nosotros tendríamos que entrar a buscar el número. 1, 2, 3, 4. Ah, ya, aquí lo encontramos. Posición número 4, valor 7. ¿Cierto? Tal como lo habíamos explicado acá. Como podemos ver, un tamaño de muestra, ¿cierto? De 7. O sea, valor, o sea, son 7 valores. Y tendríamos que entrar a aplicar la fórmula para la posición de la mediana, ¿cierto? Voy a borrar un poco lo que hay encima porque creo que no se alcanza a ver muy bien. Pero es básicamente lo mismo, ¿cierto? Contamos la cantidad de datos, son 7, los reemplazamos en la formulita y es la posición número 4. Tenemos el valor de la posición. Genial. ¿Ya? Por lo tanto, aquí fácilmente podemos buscar que la posición 4 vendría siendo esta y por lo tanto el valor de la mediana va a ser 7. ¿Ya? Eso para el caso de los impares. No sé si hasta aquí con los impares se entiende, ¿Chillos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien todavía está colgado? Sí, profe, sí se entiende. Profe, creo que ya entendí. Y en lo par no se le suma uno, ¿no? Ahora lo vamos a ver, Cami, no te preocupes, para que lo puedas ver. Miren, aquí vamos a ver un ejemplo con los pares, ¿cierto? Acá tenemos otra cantidad de datos. ¿Alguien me puede decir cuál es el tamaño de n? Acá. 10. Perfecto, 10. Muy bien. 10, claro, tenemos 10 datos, como lo habíamos mencionado. ¿Cierto? Ya están todos ordenados, ¿cierto? No se nos desordenó nada. Todo bonito como tiene que ser. ¿Ya? Exacto. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a determinar la posición, ¿ya? Para determinar la posición de n, vamos a tener que reemplazar la misma fórmula. Por lo tanto, nos va a quedar 10 más 1 dividido en 2, y eso nos va a dar 5,5. ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí? ¿Chiquillos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Ya. Y bueno, como nos da 5,5 y no está claramente acá, ¿cierto? Vamos a tener que sacar un promedio. Cuando les pase esto, ¿cierto? Que les da un promedio, digamos, o sea, les da un número decimal, van a tener que tomar los números que están dentro de ese decimal. Es decir, si es 5,5, vamos a tener que tomar el 5, que es el número entero más próximo, antecesor, digamos, y el 6, que es el número entero sucesor. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a buscar las posiciones 5 y 6. En este caso, vendría siendo esta la posición 5, esta la posición 6, por lo tanto vamos a tomar estos valores. Y como se dan cuenta, acá tenemos que la posición es 5,5, ¿cierto? O sea, la posición, pero no tenemos el valor. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Sacar un promedio para determinar el valor. ¿Ya? Y bueno, ahí no es muy complejo, toman los dos datos, ¿cierto? Y hacen la formulita que ya saben,
7 más 8, ¿cuántos datos son? Son 2, ¿cierto? 7 más 8 les va a dar 15. 15 dividido en 2, ¿cuánto les va a dar? 7,5. Súper, excelente, Cami. Y ya está. No, solamente cambian eso, si se dan cuenta. Y claro, si lo revisamos es lo mismo. Ya es prácticamente lo que dijimos, ¿cierto? Valor anterior, sucesor, 5 y 6. Buscamos las posiciones. Reemplazamos y nos va a dar el valor de la mediana, ¿cierto? Y el valor de la mediana en este caso va a ser 7,5. Perfecto, ¿ya? A ver. Ya, esta parte quizá los pueda enredar un poquito, así que yo creo que les voy a volver a preguntar probablemente. ¿Ya? Ya vimos cómo calcular mediana. No, de hecho, aclarémosle el tiro, porque si no, quizá le genera un cachipún de pulpo acá. A ver, ahora que lo pienso. A ver. Dame un cachito. Me molesta un poco el. ¿Cómo se llama? Zoom tiene como una herramienta arribita. Me incomoda un poco a veces para revisar. Así que voy a cambiar. Ya, chiquillos, antes de ver las tablas, quiero que me respondan. ¿Cómo vamos? Ahí les puse 4 opciones. Ahí ustedes pueden elegir. Ustedes dicen on demand, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. No se preocupen con las respuestas, son anónimas. Yo no puedo ver quién votó qué, así que si alguno si alguno votó la última opción, no se sienta mal. ¿Ya? Importante nomás es la honestidad, como siempre en los datos. La honestidad. Cuando falseamos datos, no damos la información que necesitamos. Y como lo expliqué una vez, así a veces no se solucionan algunos problemas, ¿cierto? Cuando uno en el censo falsea datos, lamentablemente el que se perjudica es uno. ¿Ya? Porque las decisiones que se toman a nivel país se toman con datos falsos. Así que no podemos adaptarnos a lo que hay que hacer. ¿Ya? Así que siempre digan la verdad en estos casos. ¿Ya? Tenemos 1 minuto 48 de 57. Sí, siempre hay como 5 o 6 que no votan. Vamos a pensar de que tienen alguna falla en el teclado. ¿Ya? Y bueno, vamos a compartir resultados. El 63% está bien, ya, dicen que estamos dados para el éxito. Más o menos, profe, pero voy, ya hay que quizás aclarar un poquito dudas, ejercitar un poco más. Y por ahí 3 personas me dijo, más o menos, profe, explique de nuevo. Ya, ni un problema. Démosle entonces, voy a explicar nuevamente lo que es fórmula. Si alguien tiene una duda en particular, chiquillo, mándenmela por el chat, no se preocupen. Pueden ponérmela en privado si quieren y yo no les voy a decir, ya, la Rexy dijo que... No, tranquilo, no se preocupen. ¿Ya? Voy a mantener ahí la discreción. Ya, perfecto. Ay, gracias por quienes me están colaborando por interno. Se agradece. Ya, por lo que veo, de los que me han contestado, creo que no hay problemas con lo que es posición, ¿cierto? Y valor. Creo que eso ya lo comprenden bien. Saben cómo separarlo, ¿cierto? No es lo mismo posición que valor. Valor es, valga la redundancia, el valor, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que vale el número? Y la posición es en qué posición está, ¿cierto? Si está en primer lugar, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Ya?
por lo que veo de lo que me han ido respondiendo por interno, ese como no es una complicación, ¿ya? Sino más bien qué hacer en los casos pares, impares, y por ahí me preguntaron también cuándo sacar promedio para resolver la mediana, no hay problema. Profe, ¿puede que me ¿Sí? conecte computador? Porque ya estoy llegando a la casa. Sí, ni un problema, conéctate nomás, yo te acepto, ni un drama, adelante, Ya, venga. profe. Dale, dale. Bueno, como lo habíamos conversado, voy a mostrar primero un ejemplo de, ¿cómo se llama? De un caso impar y después voy a mostrar un caso par. ¿Ya? Vamos a hacer casi el mismo procedimiento. En este caso, ¿cierto? Con esta seguidilla de números, tenemos una cantidad n, ¿cierto? De 7, ¿ya? Como lo había mencionado, 7, ¿ya? Son 7 números los que están. Por lo tanto, el tamaño de n va a ser 7. ¿Qué tendríamos que hacer? La fórmula de posición nos dice, considere el tamaño de n, ¿cierto? Súmele 1, divídalo por 2. Hagámoslo. 7 más 1 nos va a dar 8, ¿cierto? O ya para que lo puedan entender de dónde salió, ¿cierto? 7 más 1 dividido en 2, ¿cierto? Estamos reemplazando. Y luego de eso, bueno, nos va a dar 8 dividido en 2 y finalmente nos va a dar 4. ¿Ya? Por lo tanto, la posición de la mediana acá va a ser la posición número 4. Vamos a buscarla, 1, 2, 3, 4 y listo, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso del ejercicio, la posición va a ser 4 y el valor va a ser 7, ¿ya? Easy peasy. Ahora, en el caso de los pares, tendríamos que primero calcular cuánto es n, ¿cierto? O cuántos datos son. Acá si los contamos son 10 en total. 10 números en posición. Primera, segunda y así, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo mismo. Reemplazamos en la fórmula y nos vendría siendo 10 más 1 dividido en 2. Si lo reemplazamos nos va a dar 11 dividido en 2 y luego de ello 11 dividido en 2 nos va a dividir 5,5. ¿Ya? Aquí va a pasar algo interesante. Se dieron cuenta, la posición es decimal, ¿ya? Cuando tengamos una posición decimal, vamos a tener que ver el número entero antecesor y sucesor a este. ¿Ya? O sea, si por ejemplo el caso es 5,5, y es un número fraccionario decimal, vamos a tener que buscar cuál está antes, cuál entero está antes y cuál está después. Si nos damos cuenta fácilmente, el entero anterior va a ser 5, y el entero que viene va a ser 6, ¿ya? Por lo tanto, vamos a buscar las posiciones 5 y 6, ¿cierto? Para, ¿cómo se llama? Para determinar cuál es el valor. Entonces, nos vamos aquí arribita, ¿cierto? Vamos a terminar acá de rellenar los números de posiciones y busquemos las 5 y las 6. Acá está la 5, acá está la 6. Por lo tanto, con esas vamos a trabajar para sacar el valor. Como son dos valores, ¿cierto? Vamos a tener que sacar un promedio entre estos. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de promedio, ¿cierto? Que vendría siendo sumar los casos. 7 más 8 y dividirlo por el total de casos, que vendría siendo un caso y dos casos, ¿cierto? Eso nos va a dar 15 dividido en 2 y eso nos va a dar 7,5. Por lo tanto, la posición de la mediana va a ser 5,5 y el valor de la mediana va a ser 7,5. Y con eso estamos listos. Estamos del otro lado. Se dieron cuenta. ¿Ven? Es prácticamente lo mismo. Uy, a ver. Denme un cachito. Ya. Me preguntaban ahí por interno. Ya, perfecto. No hay ningún problema, para eso estamos. Me preguntaban por interno, cuando n son números pares, ¿normalmente terminan en decimal? Excelente pregunta, sí.
normalmente termina en decimal. ¿Por qué? Porque si nosotros lo llevamos a la fórmula, muy buena pregunta, si nosotros lo llevamos a la fórmula, normalmente al ser un par, ¿cierto? Pongámosle que fue 10, y al sumarle 1, ya nos va a quedar un número impar dividido en 2. Entonces, cualquier número impar dividido en 2 nos va a dar, ¿cómo se llama? Nos va a dar decimal, sí o sí, ¿ya? Por si acaso. Casi siempre va a ser dividido en 5, en coma 5, ¿ya? Si se dan cuenta. Así que sí, lo más probable es que, si es un número par, lo más probable es que les vaya a dar decimal. De hecho, creo que es una regla. O sea, sí o sí pasa. ¿Ya? Bueno, chiquillos, vamos a continuar. Parece que ya quedaron como más claras las dudas. Así que, a ver, aquí tenemos una pregunta. La Kim dice, profe, si tuviéramos una tabla, estos valores para determinar nuestra posición. A ver, como que no entendí mucho. A ver. Si tuviéramos una tabla, estos valores para determinar nuestra posición, sería la línea NI, ¿cierto? Depende. Acá Buena pregunta, Kim. Lo vamos a resolver ahora, ¿ya? Tendríamos que entrar a... ¿Cómo se llama? Entendí la pregunta, pero me enredé. Espera un poquito. A ver. Uy, ¿qué pasa acá? Deme un segundito, que como que el PPT se me fue al final, sin ayer. A ver. Dale, no hay problema, Kim, tranquila. Pero sí entendía lo que querías llegar. Lo vamos a explicar ahora. Ya, mira. Bueno, este ejercicio está recontra reciclado, si se han dado cuenta. Y no importa, porque se va a seguir reciclando. ¿Para qué inventar 2 veces el agua caliente si ya lo inventaron? No es necesario. ¿Ya? Claro, para poder calcular lo que es la mediana, en el caso de una tabla de nivel 1, ¿ya? Que es como lo más básico, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ver cuál es el tamaño de la muestra, ¿ya? Como en todos los casos, si se han dado cuenta en todo el ejercicio, hemos visto cuántos son los datos, ¿cierto? Acá son 50. Hay 50 datos, por lo tanto, n vale 50, ¿ya? Luego de eso, vamos a aplicar la fórmula que ya conocemos, ¿ya? De medidas de posición, ¿cierto? Por lo tanto, como ustedes se acordarán, es n más 1 dividido en 2, ¿cierto? En este caso, bueno, tenemos un valor par, ya sabemos que nos va a dar un decimal, ¿cierto? Nos va a quedar 50 más 1 dividido en 2, y si alguien me puede... No, ¿verdad que está acá el resultado? Es necesario que me ayuden. Si alguien ya se dio cuenta, eso es 25,5. ¿Ya? 25,5. Entonces, ya sabemos que la posición de la mediana es 25,5. Ahora viene el detalle. Como lo habíamos explicado anteriormente, es un decimal, por lo tanto, vamos a tener que buscar cuál es el valor que anticipa este, ¿cierto? Que vendría siendo el 25, y el valor que es sucesor a este, que vendría siendo el 26. Por lo tanto, las posiciones 25 y las posiciones 26 van a ser las que nos van a servir para calcular, ¿cómo se llama?, el valor de la mediana. Ahora, como lo decía la Kim, claro, ¿qué tendríamos que hacer? Irnos a la columna, ¿cierto? En este caso, yo recomendaría utilizar la de frecuencia acumulada, ¿ya? Absoluta. Podemos usar las dos, pero yo creo que con esta se entiende mejor. Y tenemos que ver dentro de dónde están estos valores, estas posiciones. Si nosotros desarmáramos esta tabla, ¿cierto? Nosotros tendríamos el valor de 0, ¿cierto? Que viene siendo el primer valor, repetido 22 veces, ¿cierto? Porque hay 22 personas que tienen 0 mascotas. Si nosotros esto lo ordenáramos en números, bueno, tendríamos probablemente esto, ¿cierto? O sea, posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5 y así, hasta el número 22, que va a ser el último, ¿cierto? Posición 22. 22, ¿cierto? Y después del 22 empezaría la posición número 23, pero ya no empezaría con un 0, empezaría con el 1, ¿ya? Que es el valor que viene, ¿cierto? Entonces, del 0 al 22, por así decirlo, vendrían siendo valores 0, después lo que viene vendría siendo el 23 hasta el 40,
No sé si me siguen por ahí, que vendrían siendo valores 1. ¿Ya? Esto se lo digo a modo de ejemplo para que entiendan la lógica, digamos, de hacer esto. ¿Cierto? Y podríamos continuar así hasta llegar al número 40. 40 va a ser el último número 1. Después de eso, ¿cierto? Empezarían los números 2. Empezarían desde el dato 41 hasta el 46. No sé si se entiende hasta ahí, digamos, cómo desarmamos la tabla a números. No sé si... Sí, profe. ¿Sí, sí? Sí, sí se Sí, entiende. Ya, perfecto. Ya, la cosa es que, bueno, si lo desarmáramos así, tendríamos que entrar a buscar dentro de estos números dónde está el 25 y el 26. Si se dieron cuenta, el 25 y el 26 están juntos. Y justo da la casualidad que dentro del 1, ¿cierto? De los valores 1, estaría 25 y 26. ¿Por qué? Porque van desde el 23, ¿cierto? Posición 23, hasta la posición 40. Y creo que ahí queda bastante claro que el 25 y 26 van dentro de esto, ¿cierto? Dentro de este intervalo. Por lo tanto, el valor sería 1. Listo, nada más. Con eso ya tienen todo resuelto, no hay problema. Preguntemos de nuevo, por si acaso, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo puedo escribirlo para que no se me olvide? Ya, así como de pasos, fórmula, Claro, o sea, no sé si puede, eh, que no leí el texto que estaba ahí, pues si puede ¿ya? ponerlo. Ah, claro, a ver, este que está acá, sí. De todas formas, bueno, el material, no sé si lo subí en intranet, parece que no, parece que subí esta tendencia central. Voy a revisar ahí después intranet, ¿ya? Para dejarles todos los materiales actualizados. Pero claro, aquí estaría el punteo. Tendrías que primero ver el tamaño de la muestra o ver el valor de n, ¿cierto? N o el tamaño de la muestra. Lo bueno es que cuando ya tienes una tabla hecha, ya aparece, ¿cierto? Aparece abajito, entonces no es que haya que calcularlo porque ya se entiende que la tabla está ordenada. ¿Ya? Eso sería lo primero. Lo segundo es aplicar la fórmula, ¿ya? La fórmula de medidas de posición, que vendría siendo n más 1 dividido en 2. Ese es como el segundo paso, ¿cierto? Y el tercero vendría siendo, yo recomiendo usar lo que viene siendo ¿cómo se llama? Se me hacen los términos. La frecuencia, me van a disculpar, frecuencia absoluta, ¿sí? Acumulada, que viene siendo en el fondo lo que es el n mayúscula con una I, ¿ya? ¿Por qué prefiero usar esta? Porque claro, si te das cuenta, nos ayuda a entender rápidamente desde dónde hasta dónde van. Entonces, por ejemplo, acá como dice 22, ya sabemos que desde la posición 1 hasta la posición 22 están todos los datos de acá. Después vamos a la siguiente, que es el 40, y bueno, ahí ya por lógica ya sabemos que los datos desde el 23 al 40 son estos. Y después así, del 41 al 46, ¿cierto? Que sería el siguiente. Están acá. Y después de ello, vas a tener que ver dónde está la posición. Y donde esté tu posición, bueno, entonces va a ser el valor. Tan simple como eso. Podría darse el caso, ya casi hipotético, ¿cierto? Que a lo mejor, así como complicando un poco más el ejercicio, puede ser que a lo mejor las posiciones justo hayan sido, así como ignorando todo lo demás, imagínense que justo hayan sido 40 y 41, así, justo 40 y 41. Pero si nos vamos a la tabla, el 40 está acá arriba, ¿cierto? En el 1, y el 41 está acá abajo, ¿cierto? En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, sacar un promedio, nada más. Promedio del 1, promedio del 2, eso te da 3,2 y bueno, ya sabemos que ahí la media es 1,5. La mediana, perdón. ¿Ya? Es un caso hipotético, puede llegar a pasar. A veces pasa. ¿Ya? Entonces, si les llega a pasar eso, bueno, ya saben cómo sacárselo.
Ya, pues preguntemos de nuevo. Vamos a ver si quedaron un poquito mejor las dudas. A ver. Vamos a dar un minutito. ¿Mm? Ahí les voy a mostrar qué salió. Ya, tenemos un minuto y 43 personas que ya votaron. A ver. Vamos a finalizar. Ya, miren, mejoraron los números. Recién estábamos en 60%, ahora estamos en 70%. Y las personas que necesitaban que se explicara de nuevo, porque quedaron muy perdidas, ¿cierto? Ya son menos, ¿cierto? De hecho, empezaron a ser más o menos profe, pero voy entendiendo la onda, ¿ya? Y bueno, 2 personas quieren a su mamita, yo también creo que mi mamita está trabajando, sale a la 1, así que voy a tener que esperar a que salga, ¿ya? Eso, chiquillos, ya, vamos a continuar. Por supuesto, los que hayan todavía quedado con dudas, siéntanse en libertad de, ¿cómo se llama? Fuera de horario, de preguntarme, no hay problema. Yo me demoro si a veces en responder, ustedes se dieron cuenta, los que hicieron la tarea, que a veces ni siquiera respondí el mismo día, ¿ya? Pero de que respondo, ¿ya? No dejo en visto. Y si los dejo en visto, mejor díganme y no se lo tomen personal. Mire que nadie me hace problemas por los vistos, así que cualquier cosa me pueden preguntar. Ya, creo que había visto un mensaje. Chat. Ya, maravilloso. Ahí genial que Bastián lo pudo registrar y tirarlo por el chat. Ya. Lo último, después de eso, van a quedar 10 minutos, 20. Ya. Vamos a explicar lo que es moda. Súper sencillo, yo sé que algunos ya lo vieron, pero hay que dejarlo bien en claro. Y después de eso voy a hacerles un pequeño bonus track, ¿ya? Y en lo que es en taller vamos a ver lo que son las medidas de posición, ¿ya? Para que quedemos bien. La moda no es lo más fácil de explicar, de hecho es el dato que más se repite o que en el caso estadístico tiene mayor frecuencia, ¿ya? Como todo en la vida, cuando hablamos de moda, bueno, entendemos que es algo de lo que todos están hablando, todos están diciendo. Yo coloqué la foto de los pulpitos porque, bueno, en diciembre fueron furor, ¿cierto? Fue como el ejemplo más cercano que se me ocurrió. Ahora está de moda vacunarse, pero hágalo porque es necesario, por supuesto que sí, ¿ya? Reduzcamos el riesgo, las probabilidades de caer en UCI. Hay estadísticas para ello. ¿Qué se sabe de la moda? Bueno, pueden haber diferentes casos dentro de la estadística. Lo normal, ¿cierto? O lo común es hablar de una sola moda, ¿ya? Es decir, de que hay un solo dato dentro de un gran conjunto de datos que se repite constantemente. O sea, si tuviéramos un conjunto de datos ordenados, ¿cierto? Por ejemplo, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, ¿cierto? Ya aquí al ojo sabemos que la moda es 2 porque lo que más se repite es 2, ¿cierto? También agarré la tabla. Ahí sí. ¿Cierto? Ahora, también podría estar los casos de que hayan 2 modas, es decir, que justo hayan justo hayan 2 casos, ¿cierto? O sea, acá se repite 3 veces el dato y acá también, ¿cierto? Por lo tanto, podrían haber 2 modas. Podría estar la moda 2 y la moda 3. ¿Por qué? Porque en ambos casos hay 3 datos en la misma cantidad. Por lo tanto, podría haber 2 modas. Podrían haber más modas también, ¿cierto? Hablar de multimodal, es decir, que hayan 3 modas, 4 modas, etc. Y también podríamos hablar de casos amodales, es decir, que todos los datos son diferentes o que se repiten la misma cantidad de veces, ¿ya? Por lo tanto, ahí hablaríamos de que es amodal, no hay una moda considerable, ¿ya?
esos son todos los casos que se pueden dar. Ya, resolver una moda al ojo creo que no tiene gran ciencia, hay que ver cuál es el dato que más se repite y se acabó, ¿cierto? Pero para el caso de la tabla, que no hay ninguna fórmula, lo único que van a tener que hacer es ver lo que es NI, ¿cierto? Que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, el dato que tenga mayor número de repeticiones va a ser la moda. En este caso, ¿cierto? Que ya hemos repetido miles de veces el ejercicio de las mascotitas, la moda va a ser 0, es decir, la moda va a ser no tener mascotas en el hogar, en el caso de este ejercicio. Me carga decir tanto caso, como que digo caso, y de caso. En fin, ¿ya? Pero la moda va a ser 0. Fácil, como la vida misma, como decía un profesor de estadística. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Esta parte está más facilita, ¿cierto? ¿Chiquillos? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Sí, ¿Ahí profe, está? vamos con el Sí, cohete. profe. Vamos como avión. Bien, me gusta. Muy bien. Good. Disculpen que se me había olvidado que de repente reaccionan y no justo tengo el cuadrito de ustedes, lo tengo ese chiquitito, ese más grande, entonces no me doy cuenta. ¿Ya? Así que ahí vi las reacciones. Ya, pues genial. Son 10 para las 11, tenemos que ir la clase termina 11:10, ¿cierto? Profe, Sí, sí, sí. por ejemplo, si el dato ese del número 1 se hubiera repetido la misma cantidad de veces que el 0, ahí Ujú. hubiera sido bimodal, ¿verdad? Exactamente, Rodrigo. Ahí ya estaríamos hablando de un caso bimodal. Si hubiese pasado eso. Ya. Sí, y ahí tendríamos dos modas, que serían la moda 0 y moda 1. Excelente. Buena acotación ahí, Rodrigo. Profe, ¿Sí, Bastián? si todos los valores del 0 al 5 hubiesen tenido una frecuencia de 1, ¿se dice Ya. que es modal o amodal? Es amodal, porque se entiende que todo el espacio muestral, ¿cierto? O sea, como todos los casos que estás analizando tienen la misma cantidad. Por lo tanto, ahí ya no queda claro cuál es la moda porque todos tienen la misma frecuencia. Y si todos tuvieran 5 como frecuencia, también sería modal. Exacto, porque tienen el Ah, mismo número. No tiene que ver digamos, con cuánto es el valor, sino tiene que ver con que todos están como en la misma cantidad. Ese es como el concepto. ok, perfecto. Gracias. Súper, ¿vale? Eh, ¿Qué les iba a decir? Nosotros nos vamos ¿cómo se llama? Terminamos la clase a las 11:10, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer el bonus track, aprovechando. Pero de todas formas, igual les vuelvo a preguntar si es que queda alguna duda o consulta a través de las votaciones. Me un cachito, solo por si acaso, si quieren repasar algo. O mejor, miren, más fácil, para que no lo hagamos tan eterno. Si alguien tiene alguna duda de lo que es medidas de tendencia central, si me puede escribir al chat por interno y lo resolvemos al tiro, ¿ya? Sería, pero ideal. Voy a dar un minuto mientras voy a ir abriendo el otro que les quería mostrar. ¿Ya? Si alguien me puede escribir, no, mejor voy a ir tomando, ¿cómo se llama? Voy a tomar la asistencia con los screenshots, así que si mientras pueden escribir sus dudas por interno, no hay problema, las resolvemos al tiro, ¿ya? Antes de pasar a lo siguiente. ¿Ya? Sí, mientras aprovecho de tomar la asistencia. Este es el momento donde les recomiendo no desconectarse ya, por si acaso. Si a alguien se le cae el internet o algo justo ahora, escríbame al chat al tiro. O sea, al chat de WhatsApp. La profe se me desconectó, no sé. Profe, Sí, sí. ¿usted conoce al profe que le pasó el accidente? O sea, bueno, todo el incidente. Boris, sí. Ayer, de hecho, en un momento pensé en tocar el punto acá en la clase, pero yo también no sabía si ustedes tuvieron clase con él o no. Yo sé que en nutrición sí. De hecho, estaba hablando harto con mis alumnos del año pasado de nutrición y de verdad ha sido súper súper fuerte todo. Súper.
súper. De hecho, ayer lo conversaba con algunos colegas y lo que pasa es que el profesor Bori es profesor de química, pero él presta servicios a la facultad en la que yo trabajo, que vendría siendo Administración y Economía. ¿Ya? Entonces yo he tenido reuniones con él a través de Zoom, hemos conversado. Yo en persona no lo conozco, pero hemos tenido más de alguna reunión juntos y hemos conversado algunos puntos sobre cómo educar y tenemos puntos de vista muy similares. Entonces, ayer lo hablaba con un colega de estadística, justo, con otro profesor, con José Miguel, y nos golpeó mucho la noticia. Lo sentimos, fíjate que sin conocerlo de persona, sentimos como que le pegaron a un amigo de nosotros, de verdad. Cuando un profesional comparte tus mismas emociones, tus mismas ganas de enseñar, tu mismo entusiasmo, ves cómo en redes sociales la gente, los alumnos se manifiestan con ese cariño de enseñar, ¿cachai? Te das cuenta que prácticamente le pegaron a alguien de tu familia. Le pegaron a alguien de tu familia, a un amigo. Entonces, la verdad es que ayer con los colegas lo hablamos y estábamos todos muy, muy afectados, de verdad. Lo conociéramos mucho, lo conociéramos poco. Es como que le hubiesen pegado a un hermano a nosotros. Así que todos hemos andado bien, bien preocupados. Ahora recién sacaron una información, quiero verificarla bien, que Boris necesita más donantes de sangre. ¿Ya? Si alguien tiene esa información, me la puede enviar, la puede subir al grupo, si alguien pudiera donar. Siempre les dejo el agradecimiento eterno de que lo hagan. Boris es muy buen profesional, compartimos muchos puntos de vista en común y también lo otro es que yo después me di cuenta, anoche, la hermana de Boris fue mi profesora en el Zamoré, Evelyn Ábalos. Yo sé que hay alguno de aquí del Zamoré, es la hermana de Evelyn. Sí, profe. Sí, Ella profe. era profe jefe de mi curso, en básica, Sí, es la profe jefe de mi hermana. de lenguaje. Sí. Sí. Entonces yo, como les digo, yo siempre había hablado con Boris Ábalos y nunca asocié que era hermano de Evelyn. Y Evelyn también fue profesora de usted, fue mi profesora de lenguaje también. Entonces, como les decía, no, a mí es chocante. Incluso yo me acuerdo que Evelyn vivía cerca de mi casa. Cuando yo era más chico, yo vivía antiguamente para el sector de la Soagro. Entonces éramos vecinos. Profe, Sí. el banco de sangre ya tiene donantes para el profesor. ¿Completaron? Fue ayer, sí, fue ayer y que si van a donar sangre tienen que agendar hora y no crean la información que no sea por otras fuentes que no sea el banco de sangre de Arica. Ya. Excelente acotación ahí, Paulita. Recién, como le digo, hoy día en la mañana vi información de que necesitaban más donantes, pero como obviamente teníamos las clases y tuve que hacer algunas cosas temprano, no alcancé a verificar bien. Entonces, qué bueno ahí que lo puedas aclarar. ¿Ya? Así que, no, yo les digo, chiquillos, muy, muy fuerte, de verdad. Se siente muy personal esto que está pasando. Cuando uno entiende la pasión de la otra persona por estudiar, uno entra el lado humano y empatiza. Y lo sientes como si fuera que le hubiesen pegado a tu hermano, prácticamente. De verdad, se siente muy, muy fuerte. Así que en eso estamos todos ahí, entre colegas de la FAE, estamos todos pendientes de qué está pasando con Boris. Creo que también presta servicio al departamento de matemáticas. No estoy seguro al 100%, pero yo sé que a la FAE sí, que es donde hago clase en ingeniería comercial. Así que eso, chiquillos, por si acaso. A nosotros, profe, no nos hizo clase, al menos en enfermería, el año pasado. Pero de por sí, súper chocante, o sea, más allá de que sea profe, o sea, ninguna persona merece algo así, ¿no? Por más que, no sé cómo habrá sido la situación específicamente, pero se ensañó el hombre ese. Claro, es que bueno, yo también como coincido contigo, o sea, habría que entrar ahí a ver toda la situación, pero qué pasó, cómo pasó, ¿cierto? Cómo se dio todo el tema, pero muy al margen de eso, aquí hubo esto ya es mi opinión, ¿cierto? Aquí hubo un uso de fuerza desmedida, que eso es lo preocupante. O sea, imagínense, eh, yo no sé qué habrá pasado. Ya no creo la verdad es que por lo que conozco a Boris, no, de lo poco que lo conozco, no creo que haya sido algo como quizás se expresa. Eso ya hay que dejárselo, digamos, a la justicia, ¿cierto? Que haga su rol. Pero independiente de todo, tampoco creo que sea argumento suficiente para tomar un palo, ¿cierto? Y romperle la cabeza a un sujeto. Creo que no. Eso ya es volver en el tiempo. ¿Cómo Profe, se llama? creo que fue por un perro el pleito.
Claro, como les Creo digo, que hay muchas empujó al versiones. perro que quería atacarlo y algo así, me contó mi mamá. Y por eso el tipo se enojó porque empujó a su perro y así. Claro, como les digo, esos son recopilaciones de lo que hay, ¿cierto? O sea, informaciones, qué es lo que se vio. Hay un video, ¿cierto? Que tampoco te deja muy claro si pasó algo previo a lo del perro, ¿no? Algunos comentarios de personas que estuvieron ahí, pero como les digo, ahí quién podría, digamos, o quién tiene el rol de determinar qué pasó en base a recopilaciones, en este caso es la justicia, ¿cierto? Hay muchas versiones. Ayer fue súper fuerte porque, ¿cómo se llama? A las 10 de la noche, ocurrió, ustedes yo creo que lo vieron, pero ocurrió la noticia de que Boric había muerto. Ya fue un medio acá en Arica, subió la información y no era cierto. Ya Sí, tomó la Arica Cultura Noticia, algo así. Terrible. exactamente. Entonces, imagínense lo que generó, imagínense la familia, cómo se siente, o sea, de ver que los medios están diciendo que tu hijo, en el caso de la mamá, que tu hijo murió o que tu hermano murió, pero no sabes que no es cierto. O sea, imagínate la impotencia igual, el daño que se genera, la presión psicológica. Así que sí, chiquillos, súper súper fuerte. Ahí ya terminé de tomar la asistencia, sorry que, de verdad, anoche cuando estaba viendo esto, no estábamos con José Miguel, con Felipe, con mis colegas, no estábamos tranquilos. La verdad que no. No estábamos muy inquietos anoche. La verdad, y Felipe, mi primo. sí, también lo conversamos, lo escuchamos un ratito. Sí, estuvimos hablando del tema. Pero yo más hablé anoche con el José Miguel, que es otro colega en común que tenemos con Felipe. Que Felipe se enfoca generalmente más en marketing. Ya José Miguel se enfoca en inferencia estadística y yo más que nada en probabilidad estadística. Los tres somos como de años seguidos en ingeniería comercial. El Felipe, no, a ver, el José Miguel es ingreso 2011, el Felipe es 2012, yo soy 2013. Y los tres somos como los profes más jóvenes de la facultad. Entonces, somos como la generación nueva, así como, por así decirlo. Entonces, claro, entre nosotros fue tema de conversión. Hay gracias por los que pudieron agregar allá la información del banco de sangre. De verdad, ¿ya? Eso. Chiquillos, quedan 10 minutos. Les voy a mostrar una última cosita, ¿ya? Si es que alcanzamos bien. Si no, lo voy a retomar en el taller, ¿ya? Pero esto ya es como que conocimiento general, no tiene que ver con estadística. Lo que pasa es que como algunos ya me han escuchado anteriormente, yo hago un ramo, ¿ya? Que es de aplicaciones computacionales. Generalmente siempre mezclo esto con estadística. En estadística trato de pasar muchos conceptos porque, bueno, no todas las carreras tienen como un ramo que te pueda nivelar en conocimientos de computación, ¿ya? Entonces, es algo totalmente transversal, ¿ya? De repente les voy a agregar ciertos tips, cosas para que puedan mejorar un poco su desempeño a nivel usuario. Y ahora lo quiero hacer, ¿ya? Entonces, les voy a dejar una pregunta y a la vuelta, en los talleres, les voy a dar esa información antes de comenzar con lo que es medidas de posición, ¿ya? Así que vamos a ir a Mentimeter, ¿ya? Se los voy a mandar, vamos a ver qué resultados da y ahí vamos a finalizar la clase, ¿ya? Les paso al tiro el link. Deme un cachito. Ya. Ya, chiquillos, con esto vamos a finalizar. Esta es una pregunta, los voy a dejar un poco con la duda, ¿ya? Pero lo vamos a ver en pantalla para que veamos qué es lo que pasa. Les acabo de hacer la pregunta de qué navegador ustedes utilizan, ¿ya? Generalmente. Quiero ver qué es lo que van a responder. ¿Ya? Así que vamos votando. Está la Pero, opción profe, de... Internet Explorer, lo puede ¿y ese colocar en otro. Dios? ¿Dónde lo puso? No, lo que pasa... no sé si sabías, Internet Explorer ya va a desaparecer, ya está anunciado. Es que ese está a otro nivel como Messi. Sí, pues, no, Están los jugadores y está el Internet Explorer al otro lado. Exacto. Pueden votar por Mozilla, pueden votar por Google Chrome, Safari, Opera, o si tienen otro, puede ser Internet Explorer o cualquier otro, pueden votar otro, ¿ya? Eso es lo que quiero hacer, ¿ya? En el caso tuyo, Gretchen, tendrías que votar en otro, ¿ya? Por si acaso. Ares, ya. Infalible.
Muy bien, muy bien. Vamos viendo, a ver. Va ganando, bueno, va ganando Internet, o sea, Internet Explorer, ojalá. Bueno, en otra época sí hubiese ganado Internet Explorer. Google Chrome, ya, Chrome, Google Chrome, el bicho, ya. Por ahí vamos, Bastián, por ahí vamos. A eso quiero llegar, eso lo vamos a ver en el taller, no te preocupes. Pero primero quiero votación, quiero ver qué dicen ustedes, a ver. Tengamos un consenso. A ver, somos 42, tratemos de llegar un poquito más, somos 57 en la clase, ¿cierto? 57 más o menos. A ver, unos cuantos más, yo creo que con 45. Por aquí, el Benja nos pasa el dato, cómprense una RAM, cabros. Las de 4 están a 15. ¿Tan caras? O es mi idea. ¿Están a 15, Benja? Sí, profe, por lo menos cuando yo me iba a comprar la mía, ¿Ya? las de, ¿cómo se llama? Las de 4 gigas estaban a como 15 lucas y las de 8 estaban a 30 y algo. Yo me compré la de 8. Así que Uy, síganme en bueno. stream. Siempre ahí en Discord, después nos fuimos, ni un problema. Súper. No, hoy han subido de precio, ¿no? Han subido de precio, no me imaginé que tanto. Por ahí, ¿qué dice estoy leyendo los comentarios mientras votan, ya, los que faltan, aprovechen de votar al tiro. El Edson nos dice, no votarán contra mis 32G, ya, perfecto, todo subió, profe, se nota, sí. El Bastián dice, yo compré 2 de 8 RAM en 40 en AliExpress. Uy, buen dato, de verdad. Siempre en AliExpress tengan cuidado, así como consejo, ¿ya? Yo sé que los chinos son vivitos, son muy buenos comerciantes, de hecho, muy buenos negociantes, excelentes. Siempre tengan cuidado de en cuántos dólares le van a declarar el paquete que les van a enviar, ¿ya? Recuerden que en Chile, por temas ¿cómo se llama? De aduanas, nosotros podemos recibir paquetes hasta declarados por un valor de $30, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado. Si se los declaran por 35, hay una pequeña probabilidad, pequeña, de que a lo mejor aduanas los retenga y les pida pagar lo que vulgarmente se conoce como el aduanazo, ¿ya? Que viene siendo eh, el 6% del valor del paquete en valor CIF, que vendría siendo el costo del paquete más el seguro del paquete más el envío. Eso se saca el 6%. A eso se le calcula el valor y se le saca de nuevo el 19%. Eso tienen que pagar, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado ahí. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué es el RAM? La RAM es la tarjeta de lectura que tiene el computador. Por lo general es la encargada de hacer gran parte, digamos, de las tareas que funcionan mientras el computador está encendido. Es como una memoria temporal, en el fondo. O sea, todo lo que tú vayas haciendo en el momento, abrir una pestaña, abrir un navegador, mantener abierto un programa, eso ocupa memoria RAM, ¿ya? Es memoria que no se almacena, como a diferencia del disco duro, que es con donde tú guardas tus fotitos, tus videos, cosas por el estilo, ¿ya? Lo que pasa es que hay programas que ocupan mucha RAM, y al ocupar mucha RAM, tu computador va a quedar lento, ¿ya? Muy, muy lento. Entonces, por eso les hice esta pregunta, ¿ya? Así que ahí en la clase siguiente voy a dar una explicación, porque quiero igual asesorarlos por el tema de navegadores, quizás es un dato que les puede servir, sobre todo si alguno tiene un computador medio viejito, podría venirle, pero impecable el dato, ¿ya? ¿Qué más nos dicen por acá? A ver. Compré 2 en 40, buen dato el de Bastián, el que compré en Ali. Opera ocupa menos RAM, excelente. Ahí lo vamos a explicar un poquito en la clase siguiente, en el taller. Apenas sé prender el PC y quiere que me compre una RAM, ya, ok, ahí lo vamos a hablar. Igual que la Rexy, DDR3 o 4. Ya, eso no lo entendí en términos, DDR3 o 4. No sé si el Mati no explica, no caché. ¿A qué se refiere? Ahí Sigue quizá ya me bajando perdí. a la respuesta. Ah, ya, ok. El Las tipo 2 de de RAM. 8. El tipo de RAM. Hay algunos computadores que eh, se le usa el DDR3 y algunos que usan el DDR4. Por ejemplo, en el mío tuve que comprar uno de ese estilo para que pudiera encajar. Porque si no, pues hay algunos que los podéis meter, pero no te los reconoce. No los va a leer. Ah, ya me acordé. El tipo de RAM, sí. Ah, ya, sí, perfecto. DD3 más rápido de 4, le pueden un mensaje al vendedor que le declare menos. Perfecto. Muy bien, buen dato ahí, Tomás. Claro, Por eso, cabros, infórmense. Así que si se van a siempre. comprar una RAM, vean el
el código de su computador y revisen todos, cabros. Excelente ahí, Benja. Siempre dándonos un gran aporte aquí a la clase. El bandejero, como le dije a Felipe. ¿Qué sería el pollo fuente sin el malo? Lo mismo. ¿Ya? Bueno, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá. Como se dieron cuenta, en la respuesta, 35 de ustedes, ¿cierto? De los que contestaron 46 de los que están en línea. 35 ocupan Google Chrome, ¿ya? El malo, lo más grande, de verdad. ¿Cómo se llama? 35 ocupan Google Chrome, 5 ocupan Mozilla. Bueno, Mozilla es como, por estar en la universidad, es como un poco obligación, ¿cierto? Tenerlo, porque el intranet de la UTA es compatible con Mozilla, ¿cierto? Mozilla Firefox. 5 ocupan Safari, 1 ocupa Opera, y me sorprende que quizás nadie votó acá que ocupa otro, ¿ya? Me sorprende un poco eso, porque a eso quiero llegar, ¿ya? Pero lo vamos a explicar a vuelta del taller, ¿ya? Así que eso, chiquillos. No se preocupen, todas esas dudas las vamos a aclarar comenzando los primeros 20 minutos de taller. Se pueden retirar. Los que tienen que quedarse al grupo siguiente, bueno, como siempre lo digo, voy a cerrar, volvemos a abrir, pueden volver a entrar, aprovechen de ir por un café y nos vemos en el taller, chiquillos, ¿ya? Cuídense. Los que tengan que verse más tarde, los vemos más tarde. Los que se quedan, ya Profe, saben ya. ¿Sí? consulta, nos metemos a las 11:30, ¿verdad? O 11:20. Perdón, dejémoslo 11:30. Sí, demos un tiempo prudente para que puedan tranquilamente ir a buscar un desayuno, un refrigerio, ir al baño, no sé. Ya, chao, Gracias, profe, que te profe. vaya bien. Chao. ¿Listo? Profe, Chao, chao. profe. Chao, profe, Nos nos vemos. vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chabela, para alcanzar a preparar un sanguchito, sí, aprovechen. Listo, chiquillos, voy a frenar.